Muy, pero muy bendecidas. Noches, días o tardes, de acuerdo al horario en que nos vayas a estar escuchando y sintonizando. Hoy tenemos una entrevista muy bendecida. Lo ideal sería que no te pierdas ni una sola palabra de esta entrevista, porque el Señor va a estar obrando en la palabra y sobre tu vida. Por eso te quiero presentar a Pastor. Nos da el honor de presentarse, por favor. Muy buenas noches, amados hermanos y amigos, tengan todos ustedes, desde acá, desde Chimbote, Perú, al norte de ustedes, siendo las 8 de la noche, hora peruana, ya que si bien te cuento Dios son 10 de la noche. Es un gusto, es una bendición para mí estar con ustedes y compartir este tiempo, juntamente con su amada pastora, pastora Adriana, que Dios ha permitido unir nuestros corazones, nuestros ministerios, para poder trabajar juntos en la brecha del Señor. Amén. Gracias. Pastor, Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Le voy a hacer dos preguntas. ¿Qué Dígame. lugar debe ocupar la palabra de Dios en la vida del creyente? Y además, ¿qué ocurre con ese creyente que no le da demasiada cabida en su vida a la palabra de Dios? Que no se alimenta de la palabra de Dios, que tiene como pereza por la palabra de Dios. Ya. Ok. Dos preguntas me he hecho. Voy a la primera. Recordemos desde la creación, vamos hasta el Génesis. Dice en el versículo uno, el capítulo uno y versículo 2 dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra. Y dijo Dios, habló, dio la palabra. Sea la luz y la luz fue. La palabra sin el Espíritu no pasa nada. Podemos tener palabra, pero no tenemos espíritu. Es como un avión. Un avión para volar, para impulsarse, para surcar los cielos, necesita ambas alas. Igual, la iglesia necesita tanto la palabra como el espíritu para poder fluir en la presencia del Señor. Y la segunda, el creyente, si no lee la palabra, si no la hace suya, notemos que dice Jesús dijo, el Señor Jesucristo nos dijo que sus palabras son vida y son medicina al cuerpo. Así que en lugar de tomar antibióticos y tanta cosa más, no estoy en contra por ese caso, de los medicinas, no estoy en contra, pero la palabra es vida, es medicina, dice a mi cuerpo. Así que en lugar de tomar un panadol, toma un texto bíblico, una promesa del Señor, aférrate a ella y vas a ver que Dios orará. Realmente he aprendido en el poco tiempo que le conozco al Señor, en el poco tiempo que le sirvo al Señor, he aprendido ver cómo el Señor ha fluido, me ha enseñado a vivir en la palabra. He aprendido a vivir en la palabra. Fue lo que Pedro nos enseña, lo que Pedro nos estaba diciendo. Cuando Jesús le dice, echa la red. Él argumenta al principio y dice, más en tu palabra, échale la red. Mis amados hermanos, el creyente, como anoche enseñaba en mi congregación, anoche enseñaba, o le cree a Dios o no le cree a Dios. No podemos ser creyentes nominales. Tenemos que ser creyentes de convicciones, realmente a andar, a vivir en la palabra del Señor, a poder fluir en la palabra del Señor. Imagínense, dice la escritura, Jeremías dijo que sus palabras fueron gratas a su paladar. Es grato. La palabra de Dios es vida, la palabra de Dios nutre nuestra fe. Hay mucha gente que está orando, Señor, aumentame la fe, Señor, aumentame la fe. Se dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Si la palabra no se interna en nuestras vidas, nosotros no vamos a poder fluir. Eso es lo que nos dijo Pablo. La palabra de Cristo more en abundancia. Y hay que entender algo. Cuando la escritura nos dice guardar la palabra,
Es como aquella ancianita que va al médico a chequearse de que estaba mal de salud y el médico le dice, muy bien, le prescribe todo, le dice, y guarde cama y venga en una semana. Muy bien. Llegó a su casa, agarró un martillo, desarmó su cama y a dormir en el piso. A la semana que tenía que ir, llegó y estaba peor. Y le dice, ¿y qué pasó? Le dice, yo seguí, seguro que no seguí mis indicaciones. No, las seguí al pie de la letra. A ver, ¿qué hizo? Llegué a mi casa, usted me dijo guarde cama. Llegué a mi casa, desarmé mi cama y comencé a dormir en el piso. Comencé a dormir en el piso. Entonces, hay gente que piensa que guardar la palabra es meterla en un closet, meterla en un lugar y solamente desempolvarla los días que hay culto. Y justamente la segunda, la segunda ilustración, cierta vez una hermana quiere agasajar a su pastor y prepara un hermoso banquete y le invita al pastor. Le sirve suculentos manjares, la vajilla, los cubiertos eran de plata 9.50, era pura plata. El cuchillo, la cuchara, el tenedor, en fin. Y después de la sobremesa, conversando un rato, el pastor se fue, agradeció, oró por la hermana se fue, recogió la mesa, y lavaba la vajilla, y cuando estaba contabilizando la vajilla, le faltaba un cuchillo. Dice, no puede ser, si estos cuchillos son una reliquia. Comencé a buscar otra vez, comenzó a buscarlo, y le faltaba un cuchillo. ¿Quién? ¿Dónde puede estar? Ah, el pastor seguro que se lo robó. Le faltaba plata y le cayó la bendición. Entonces, y la hermana guardaba eso en su corazón. 30 días después, mientras la hermana maquinaba, carburaba, ¿cómo voy a avergonzar al pastor por el daño que me ha hecho? Lo vuelve a invitar. Lo invita, comen toda la vajilla, los cubiertos, todos, y después de la cena, de comer, le dice, pastor, tengo algo en mi corazón. Hace 30 días que lo guardo. Y, ¿qué, hermanita? Usted es un ladrón, me dice. ¿Un ladrón? Sí, porque ese día que yo me fui, ese día que le invité, a almorzar, usted se llevó mi cuchillo de plata. Y le dice, no, el cuchillo de plata yo lo puse en su Biblia. 30 días que no leía la Biblia, hermana. Y eso pasa en el pueblo cristiano. Son nominales, la tienen de adorno. Y algunos son tan generosos que se preocupan para que las moscas lean su Biblia. ¿Qué hacen? La ponen en un rincón de la casa abierta. Dice para que le vaya bien. Están usando acá decimos penca sábila o una herradura de caballo para la suerte. Están convirtiendo a la palabra de Dios en un símbolo idolátrico, lo cual no es. La palabra no funciona así. La palabra se interioriza. Por eso dice Pablo, sed llenos de la palabra del Señor. ¿Me entienden? Y es más, inclusive, muchas veces hay personas que solamente leen su Biblia cuando llegan al templo. Solamente cuando llegan al templo. Nada más. Pero encontramos por la palabra de Dios que no es así. Que tenemos que internar la palabra en nuestros corazones. Bueno, creo que me extendí demasiado, pastor. Y a ver, surge esta pregunta, ¿cómo es su rutina con la palabra de Dios, pastor? Ok. Me levanto temprano en la madrugada, tengo un tiempo de búsqueda del Señor, de lectura de la palabra, de estudio, de reflexionar, y luego tengo un tiempo de devocional después del desayuno. Ya eso es algo que tenemos. Toda visita que llega a casa, ya sabe que tiene que después del desayuno viene el desayuno espiritual. Y leemos en forma correlativa. Tenemos una práctica acá. Comenzamos a leer nuestra Biblia el 1 o 1 de enero, 4 capítulos diarios. 4 capítulos diarios. Génesis 1:1 y culminamos en Apocalipsis 22:21. Entonces, cuando nosotros la leemos 4 capítulos diarios, en el mes de octubre y noviembre ya hemos leído la Biblia de etapa a etapa en orden correlativo. ¿Y qué es lo que hacemos?
cuando oramos a Dios, por cierto, porque mucha gente dice, yo leo la Biblia, pero no la entiendo. Es que está leyéndola como un libro de lectura, como cualquier libro. No está leyéndola con plena convicción y sabiendo que lo que está haciendo es la palabra de Dios. Y dice la escritura que en 2 Timoteo 3:16 dice, porque la palabra de Dios, dice, porque toda la escritura es inspirada por Dios. Entonces, si Él es el autor, si Él es el autor de la escritura, ¿a quién tenemos que pedir que nos ayude a entender? Al Espíritu Santo del Señor. Tenemos que pedir, Señor, ayúdame a entender tu palabra. Y Él Exacto. nos va a ayudar a entender la palabra. ¿Me entienden? Por eso a veces no la entienden las personas. Y algunos usan la palabra como somnífero. No tienen sueño en las noches. Abren la Biblia. La primera palabra del versículo, están dormidos. Se ahorraron el diazepam, se ahorraron el somnífero, se ahorraron todo. Y se durmieron. Exacto. Importante, ¿no? Para los que nos están escuchando, que tiene que ser el alimento, la palabra, el alimento diario. Todos los días tenemos que consumir la palabra, que es lo que provoca fe, lo que nos Ajá. puede fluir. Pastor, 1 Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. ¿Por qué las cosas del Espíritu de Dios para el natural son locura? ¿Cuáles son esas cosas del Espíritu que el natural las ve como locura? ¿Cuáles son esas cosas, esas locuras que nosotros tenemos? Ok. Okay. Un cinquito, ya está. Eh, Hay un problema. Notemos que Pablo, cuando escribe la escritura en Corintios, notemos que los corintios era una cultura helénica, no era judía. ¿Me entiende? Y lo helénico, lo que primaba bastante en los helénicos era el razonamiento, la filosofía, era el encontrar la razón, quién fue primero, el huevo, la gallina, y mientras no tenga lógica, se hacía un mundo. Y cuando viene uno a Cristo, dice la escritura, Pablo lo habla en Romanos 12, versículo 2, dice que tenemos que renovar, dice, y transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Mientras la palabra de Dios no renueve nuestras vidas, mientras la palabra de Dios no renueve nuestro ser entero, mientras la palabra de Dios no realmente le permitimos que haga la obra, porque dice la palabra en Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, sabemos el texto. O sea que la palabra es poderosa, tiene poder. Hay un ejemplo antes de seguir adelante. Yo tenía un amigo de barrio, vivía atrás de la casa de mis padres, en mi tierra, y recuerdo que él era borracho, pegalón, le pegaba a la mujer y a los hijos, mujeriego y tantas cosas más. Era un modelo de inconverso. Y entonces, él un día escucha un mensaje de un televangelista muy conocido tiempos atrás y le dice, lee la Biblia, ahí encontrarás respuesta a tus necesidades. Y él hizo todo lo que le dijo el evangelista, ora antes de leerla. Y comenzó a orar y comenzó a leer la Biblia. Comenzó a dejar de tomar, a dejar de pegar a la mujer y comenzó a cambiar. Los amigos, como decimos acá, amigos de chupeta,
amigo de relajo, amigo de la pandilla que siempre se reunía, le decían, oye, ven, vamos a tomar un trago. No, le dice, no voy a salir. Y lo ven con la Biblia y dice, ay, que se ha vuelto hermanito. No, no soy hermanito. No me he convertido. Pero estaba leyendo la Biblia. Estaba leyendo la Biblia. Yo por eso le digo siempre tres cosas, tres consejos. Busca a Dios en oración, lee la palabra y en lo posible congrega. Son los tres grandes consejos que uno como pastor puede dar a las ovejas. Pero si lo hace concienzudamente, si busca al Señor y lee la palabra con devocional y congrega, esa persona en poco tiempo es transformada por Dios. Es igual. Cuando en verano vamos a la playa, bueno, yo no voy mucho a la playa, pero se va a la playa, la gente de tez clara como usted, va a la playa, tiende su toalla en arena o algo ahí, y se pone ahí al sol con su lente, su bronceador, bloqueador, en fin, y se queda dormido un rato. ¿Qué es lo que pasa? El sol va a causar efectos en el cuerpo de la persona. Y para matizar, tienen que voltearse para que también se empareje el efecto del sol. ¿Qué pasó? Esa persona se expuso al sol y el sol causó efectos. Cuando uno busca a Dios en oración, en la palabra y congrega, Dios va a afectar nuestras vidas y va a marcar, a impregnarnos de su presencia y a ser distintos. Ahora, cuando Pablo habla en 1 Corintios 2:14, dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura y no las puede entender. Notemos que está hablando a gente cristiana, a miembros de la iglesia de Corinto. Entonces, nos habla de aquellas personas que han venido a Cristo, que han entregado su vida a Cristo, pero sus mentes no han sido renovadas por la palabra. No han sido renovadas por la palabra. Entonces, por eso les cuesta creer. Y hay una gran diferencia. Mucha gente cree en Dios, el 100% de una congregación cree en Dios, pero muy pocas personas le creen a Él. Creer, uno puede creer. Dice, aún hay un texto que dice, el diablo crees, hasta el diablo cree y tiembla. Los demonios creen y tiemblan. Pero el creerle a Dios es accionar. Tal como Pedro, en tu palabra echaré la red. Dice, y habiéndolo hecho, encerró gran cantidad de veces. El accionar en la palabra es lo que solidifica tu vida espiritual, lo que solidifica tu fe. El actuar en la palabra es creerle a Dios. No ser No solamente creer en Dios, es oidor de la creerle. palabra. Exactamente, no solamente oírla, sino creerle. Eh, Vamos a pasar a otro tema. Mateo 6:26. Me gusta mucho cómo el Señor nos habla acá. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? A mí me gustaría, pastor, que nos hable un poco de la provisión de Dios. Dios es un Padre amoroso y proveedor. Hay mucho creyente que vive afanado y preocupado y con ansiedad y pensando en el día de mañana y en la provisión. Y tenemos un Dios proveedor, un Dios sobrenaturalmente proveedor. Me gustaría que nos hable un poco de esa provisión que tenemos de nuestro Padre, los hijos de Dios. Ok, nuevamente les decía, muchos podemos creer en Dios y muy pocos creerle a Dios. Dios será tan grande en tu vida como le permitas que sea. Sabemos las promesas. Hay más, dicen, de 8,000 promesas en la Biblia. Y nos gusta siempre, aquí no le gusta que les hablen de las promesas, de las bendiciones de Dios. ¡Ah, qué lindo! Pero cuando nos hablan de los que tenemos que hacer, no se escucha padre.
Sí. Es igual, hoy se incide mucho en el derecho del niño. El niño tiene derecho, la mujer tiene derecho, pero ¿qué de los deberes? No hay deberes sin derechos, o no hay derechos sin deberes. Ambos se complementan. ¿Quieres tú experimentar la gloria de Dios? Créele. Dice la palabra en Romanos 1:17 que nuestro andar cristiano es la fe, mas el justo por la fe vivirá. Y 2 Corintios 5:7 dice que por fe andamos y no por vista. Y el lenguaje el vivir en fe o el caminar en fe implica dos cosas. Uno, mirar a Dios como el Dios de lo imposible. Romanos 4:17 habla de esto. El cual creyó, hablando de Abraham, dice, el cual creyó a Dios que da vida a los muertos, cosa imposible. A Dios no lo quiero por lo que es fácil, a Dios lo quiero por lo imposible. Lo que es fácil lo puedo hacer yo, en el nombre del Señor, si bien es cierto. Pero lo imposible, donde humanamente no hay nada, todo sale sobrando. Cuando el médico diga no se puede, Dios dice, por cuanto al hombre es imposible, para Dios puede. Entonces, créele a Dios por lo imposible. Dos, aprender a hablar su lenguaje. ¿Cuál es el lenguaje? Es la fe. Dios llama a las cosas que no son como si fuesen. Aprender a declarar la palabra por encima de las circunstancias. Hay una realidad aparente. Sí, pero hay una verdad absoluta. Son dos cosas muy distintas. Y lo vemos en dos ejemplos bíblicos. En el primero, Agar. En el capítulo 16 de Génesis, tuvo encuentro con el ángel de Dios porque salió, se escapó de la casa porque la maltrataba su suegra, perdón, su señora, y estaba embarazada. Ahí se dio cuenta, esa fue la ecografía más rápida. La ecografía acá son a los días, a las semanas, pero esa ecografía fue al momento. Y es varoncito, les. ¿Qué 5D, qué 3D? Es una ecografía celestial, me dijo. Y volvió. Le dice, recuerda que ese niño será un varón fiero. Le habló del plan que Dios tenía para Ismael. Entonces, años más tarde, 15 años más tarde, cuando ya Abraham, Isaac fue destetado, Sara le dice, Abraham, sácame a esta mujer con su hijo porque no las quiero ver. Y dice la escritura que le pareció mal a Abraham porque era su hijo. Cualquiera que nos diga, no sabe qué, oye, ¿qué pasa? Espera. Entonces, dice la Biblia que Dios le dijo a Abraham, tranquilo, yo estoy teniendo un control de esto, yo estoy dirigiendo, tengo un plan para ellas. Y dice la escritura que, para no haga la historia, que se le acabó el agua y anduvo errante por el desierto. Una mujer de Egipto que conocía el desierto como la palma de sus manos, se perdió. Entonces, y dice que agarró a Isaac, lo puso junto a un arbusto, dice, ¿qué había en su corazón? No veré cuando el muchacho muera. ¿Qué había pasado? Había permitido que las circunstancias le afectaran. Se sometió a las circunstancias. Voluntariamente vio, no hay agua, arena, sol, ni playa. Se murió Isaac. No veré cuando el muchacho muera. Y dice la palabra de Dios que un ángel le habló del cielo. Agar, ¿qué es aquí? Le sacudió. Le dio y de vuelta. Reacciona. Yo tengo un plan para tu hijo. Y dice, y Dios abrió los ojos de Agar. Y vio, dice, un manantial. Vemos muchas veces nuestra realidad aparente. El coronavirus está que mata, que hay que vacunarse para no ser contagiado. Personalmente hablando, me preguntan a mí, pastor, ¿y usted cuándo se vacuna? Cuando lleguen a los de mi edad, cuando lleguen a los de 20 años me vacuno. Coincidimos. Entonces, el otro ejemplo fue Jesse.
el sirviente de Eliseo. Vinieron el ejército enemigo, rodearon a ellos y entra corriendo de rompidas Giezi, donde Eliseo, Señor, dice, los enemigos los tienen rodeados. Dice, tranquilo, Giezi, que más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Imagino la impresión de Giezi. Se le cocinó el cerebro. Ya se volvió demente senil. Ya el hombre perdió la razón. Perdió todo. ¿Cómo? Si somos dos. Y ellos son un montón. Y dice que más son los que están con nosotros que los de ellos. Y dice la palabra que Eliseo pidió a Dios. Y le dijo, abre los ojos de mi siervo. Y dice que cuando sus ojos fueron abiertos, ¡wow! ¡Qué tremenda visión! Ahora la pregunta es, ¿cómo están nuestros ojos espirituales? ¿Con qué estamos mirando las circunstancias? ¿Mirándola con estos ojos espirituales? Perdón, naturales. ¿O con los ojos de Dios, ojos espirituales? No miremos nunca nuestra realidad aparente. Miremos lo que Dios es y lo que está. Porque si no, te vas a bloquear y vas a acabar como piñata colgada. Qué importante lo que nos está diciendo, Pastor, no mirar la circunstancia, sino creerle a Dios. Porque si miramos la Ajá. circunstancia nos convertimos como Giesi, ¿no? Vemos, uy, cuántos sirios que nos están rodeando. Deuteronomio, Sí. Deuteronomio 8. Ahora hacemos otro giro en la palabra. En el versículo 2 dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová, tu Dios, estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. El desierto es un lugar donde los cristianos no nos gusta ser metidos, pero somos metidos. A veces no en un desierto, sino en varios desiertos podemos pasar. A mí me gusta mucho como lo dice Oseas 2:14, ¿no? Donde el Señor le habla a su pueblo como si fuera una esposa, pero he aquí que yo la traeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. ¿Qué es el desierto? ¿Por qué pasamos por desiertos? ¿Por qué Dios nos mete en desiertos? Y lo más importante, ¿qué espera el Señor de nosotros en el desierto? Ok. Hermosa pregunta. Sin los desiertos, nosotros no creceríamos. ¿Verdad? Dijo, está en la escritura, en el libro de Hechos, dice, porque es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. Es necesario. ¿Por qué un desierto? ¿Por qué una tribulación? ¿Por qué una prueba necesaria? ¿Y cómo debo afrontar las pruebas? Lo primero que la palabra nos dice en 1 de Tesalonicenses 5:18 nos dice, dad gracias a Dios en todo. Ojo, dice en todo, dentro, en medio, en el momento de la circunstancia. Y uno puede decir, pero ¿por qué voy a dar gracias? Se me acaba de morir mi familiar del coronavirus, acaba de haber un incidente, un accidente, ¿por qué dar gracias? Y nos lleva, y el mismo Pablo nos da otra respuesta. Romanos 8:28. Y sabemos pues que los que aman a Dios, todas las cosas, ojo, todas, no algunas, no por ahí, no, todas las cosas les ayudan a bien a los que, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Yo agradezco a Dios en medio del problema porque sé que es para mi bien. Sé que es para mi bien. No lo entiendo, pero agradezco. Agradezco porque sé que es para mi bien. Y Pablo sigue dándonos. Pablo es hermoso, es un autor, un siervo de Dios que admiro mucho. Es tremendo. Es como decimos acá, ya no ya. Es un bestseller son sus cartas.
Agradezco a Dios porque es para mi bien. ¿En qué sentido? Me dice Pablo en el libro de Segunda de Corintios 4:17. Y sabemos, pues, dice, pero esta leve tribulación, momentánea, ojo, califica dos, la prueba, leve y momentánea, produce, realiza, lleva a cabo en vosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Entonces, cada circunstancia nos lleva a madurar, a crecer, a desarrollar. Hay mucha gente que está orando, Señor, dame amor para ver a mi prójimo, para tratar a mi prójimo. No, no tienes que orar que te dé amor. Tú ya lo tienes. Romanos 5:5 dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestro corazón. Hay personas, no solamente cristianos, hay personas que, como decimos acá en mi tierra, son más pesadas que collar de zapallo. Imagínense un collar de zapallo, no sé si allá de zapallo entenderán allá en Argentina, pero el zapallo es una calabaza amarilla Sí, que se sí. come en la sopa, ya, ok. Imagínense un collar, ¿cómo caminaría usted jorobado uno? Camina humilde, mirando el suelo. Entonces, ¿para qué Dios nos pone ese tipo de personas? Es lo que Dios quiere desarrollar a través de personas, su carácter en mí. Su carácter en mí. Y dijo Jesús, Juan, dijo en primera Juan 4, dice, porque si no vamos a Dios a quien no vemos, ¿cómo? No, si no vamos a nuestro prójimo a quien vemos, ¿cómo vamos a amar a Dios a quien no vemos? Cuando mi relación vertical está bien, mi relación horizontal no estará. Si yo digo que yo amo a Dios, pero no a mi prójimo, ¿de qué estoy hablando? ¿De qué estoy hablando? Y Dios ha puesto a esa persona de carácter irascible, de carácter especial, que nos que oramos, Señor, o te lo recoges o te lo mando. Dios lo ha puesto para desarrollar en nosotros el carácter de Cristo. Aprenderlo a amar como Cristo, con ese amor ágape, un amor incondicional. Había una hermana que oraba, Señor, te pido paciencia para poder soportar a mi esposo. Te pido, Señor, templanza. Y comenzaba a decir, dame amor para poder amar a mi esposo. No te pido fuerzas porque si no lo mato a mi esposo. ¿Me entienden? Dios nos pone a esas personas porque quiere que aprendamos a amarlo como Cristo nos amó a nosotros. Por eso está esa persona ahí. El problema no es tu esposo, el problema no es tu cónyuge, el problema no son tus hijos, el problema es espiritual. No es busquemos a la persona. Hay algunos que tienen problemas con la suegra. Dice, feliz Adán, porque no tuvo suegra. Pero, hermanos, Dios pone a esas personas para desarrollar en nosotros el carácter, el amor, la paciencia. Y cuando ya desarrollas ese carácter, el fruto del amor, desarrollas la característica, el carácter de Cristo en tu vida, wow, es tremendo. Orar por alguien que está agrediéndolo y decirle, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Esteban también lo hizo. ¿Qué haces tú cuando alguien te agrede? ¿Qué haces cuando alguien te ofende? Con palabras, con hechos, en fin, ¿qué haces? ¿Qué haces tú? Señor, ¿te lo llevas o te lo mando? O, Señor, bendícelo. Gracias por él, Señor. Lo bendigo, Señor. Algunos dicen, Señor, tu palabra dice, tuya es la venganza, yo pagaré. Pero Señor, permíteme ser tu instrumento de venganza. Tienen un propósito, esas personas. Exactamente. Tienen un propósito. Desarrollar nuestro carácter. Por eso que tenemos que bendecirlas, Ajá. personas.
Apocalipsis 3, la iglesia de la Odisea, versículo 15. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Qué es una iglesia tibia? Porque, a ver, el Señor dice, porque eres tibio, te voy a vomitar de mi boca. ¿Qué es una iglesia tibia? Y cómo darnos cuenta si hay tibieza espiritual en nosotros? Porque yo creo que la Odisea no se daba cuenta. ¿Qué es la tibieza espiritual? ¿Qué es lo que me denota que hay tibieza espiritual? Ok. Escucha desde que empecé a servir al Señor tiempo completo, a mis 17 años, al pastor fundador de nuestra misión, que ya partió en el mes de julio a la presencia del Señor, a sus 98 años casi ya, pastor Carlos Estrada, coincidentemente, digamos el apellido, pero él es cubano, nacionalizado norteamericano, y yo soy peruano. Entonces, escuché decirle a él una expresión que marcó mi vida hasta el día de hoy. Él dijo, hijo, es muy fácil involucrarse en la obra de Dios, pero no con el Señor de la obra. Nos volvemos activistas. Yo sé cómo predicar, sé cómo aconsejar. Nos volvemos profesionales en el ministerio, en las cosas de Dios, muy profesionales. Sabemos cómo hacerlo mecánicamente. Sabemos cómo hacerlo mecánicamente todo, cómo oramos todo. Pero aquí lo que tenemos que hacer es lo que dice la escritura en el libro de Proverbios, capítulo 3, versículos 5 y 6. ¿Me lo puede leer, por favor, pastora? Proverbios 3. Sí, estoy buscando hasta ahorita la transmisión en el grupo y no la encuentro para compartirla. Vamos a llegarnos. Vamos a pedir, no tengo los anteojos, pero vamos a tratar de leerlo. Proverbios 3. Acá lo tenemos. Versículo. 5 y 6. Bien. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. Ok. Fíjate de Jehová de todo tu corazón. Hay una versión que tengo acá, la voy a leer, una traducción que nos dice el mismo versículo en las siguientes palabras. Pon toda tu confianza en Dios y no en lo mucho que sabes. Toma en cuenta a Dios en todas tus acciones y Él te ayudará en todo. ¿Sabe, amada pastora Adriana? Muchos hijos de Dios, no digo cristianos, porque cristiano es reflejar el carácter de Cristo. Muchos hijos de Dios toman sus decisiones sin consultar a Dios. Y cuando se dan el contrasolazo, se dan en el piso un suelazo, recién dice, Señor, ayúdame. ¿No sería mejor consultar, pedir ayuda a Dios antes que después del porrazo? Yo le digo, no tiene lógica. No le pido a Dios ayuda para que me enseñe a tomar las decisiones, pero sí para que me saque cuando me tire los 4. No tiene lógica eso. A veces actuamos y hacemos las cosas mecánicamente. Es un gran problema. Por eso le dice a una de las iglesias, tienes nombre de que vives y estás muerto. Wow, esa palabra está escalofrío. Es tremenda, sí, es tremenda.
Es tremendo, porque es tan mecánico. Sabes cómo hacer las cosas, sabes qué decir. Y nos desligamos de Dios. Ya somos nosotros. Pablo nos dice en el libro de Gálatas 2:20, ya no vivo yo, mas Cristo vive ahora en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe de Dios, del Hijo de Dios, el cual se entregó a sí mismo por mí. Y Jesús, nuestro máximo ejemplo. Nos habla en Filipenses 1:5-9. ¿Qué nos dice la escritura? Voy a leerlo en esta versión. Filipenses 2:5-9. Dice, tengan la misma manera de pensar que tuvo Jesucristo, que tuvo Cristo. Aunque Cristo siempre fue igual a Dios, no insistió en esa igualdad. Al contrario, renunció a esa igualdad y se hizo igual a nosotros, haciéndose esclavo de todos. Y como hombre, se humilló a sí mismo y obedeció a Dios hasta la muerte, murió clavado en una cruz. Por eso, Dios le otorgó el más alto privilegio y le dio el más importante de todos los nombres. El 10 dice, para que ante él se arrodillen todos los que están en el cielo y los que están en la tierra y los que están debajo de la tierra. ¿Qué aprendemos aquí? ¿Qué aprendemos en el ejemplo de Cristo? A someter. Cuando estaba en Getsemaní, en su oración modelo, en su oración, ahí sufriendo, batallando, estaba diciéndole, Padre, si hay otra forma de redimir al hombre, que se busque, que se dé. Pero si no hay, y es la única forma que yo muera en la cruz, haz tu voluntad, no mi voluntad. Se rindió, se entregó, se sometió a la voluntad de Dios. Cuando nosotros perdemos ese enfoque, amada pastora, vienen los problemas. Vienen los problemas. Nos desligamos. Me recuerda a Josué cuando venía de tremenda victoria y vienen los gabaonitas y se come Ah, la trampa del pan con moho, ¿no? No consultó a Dios. sí, Estaba con el sabor de exactamente. la victoria y bueno, ¿por qué me va a ir mal? No tengo y un tremendo hombre de Dios como Josué, ¿no? Ninguno de nosotros está exento de cometer ese grave error de no consultar a Dios. Por eso es hermoso cuando nosotros leemos que David consultaba a Dios las veces que no consultó y hizo muy mal. Exactamente. Exactamente. Em, Hay una pregunta que siempre hago y, y cada pastor nutre más la definición a medida que vamos avanzando en esto de las entrevistas, ¿no? Algo que muchos nombran, que muchos quieren tener, incluso tenemos, para ser honestos, algunos hasta pasan de la admiración y se vuelven envidiosos. ¿Qué es la unción, pastor? ¿Qué es unción? ¿Y, y cuál es el precio de la unción? Ok. Juan, el apóstol Juan, en una de sus cartas, dice que la unción de Cristo, la unción del Santo, mora en vosotros. La unción, en el lenguaje más sencillo, es la presencia de Dios reinando en una vida. Simplemente, sin tanto platillo, ni palabra rimbombante, es la presencia de Dios morando en una persona. Y cuando leemos el libro de Hechos, el libro que escribió Lucas, leemos Hechos 1:1, wow, dice, pero antes de eso, vamos en Mateo capítulo 5, dice, cuando Jesús estaba enseñando, dice que la gente se maravillaba de su doctrina porque les enseñaba como alguien que tiene autoridad y no como los escribas. ¿En qué dista esto? ¿En qué está esto? Hechos 1:1. Dice, en el primer tratado, oh Teófilo, te escribí acerca de las cosas que con Jesús
comenzó a hacer y a enseñar. Esa es la unción. Reflejar el carácter de Cristo, la vía de Cristo, donde quiera que vayas. Hay un libro muy hermoso, Historia de Grandes Cristianos. Yo lo leí hace muchos años, el año 87. Me impactó cuando leí, wow, y había uno de ellos, creo que fue Charles Finney, que él subió a un vagón de tren, leyó su Biblia, y cuando levantó la mirada, la gente estaba de rodillas clamando a Dios por perdón. ¡Wow! Dije, santo Dios, este hombre. Y cuando él predicaba, dice que 3 cuadras a 4 cuadras a la redonda, la gente de rodillas pidiendo clamor, pidiendo perdón a Dios. ¡Qué presencia! Ahora la pregunta es, ¿qué tiene Charles que no tengamos nosotros? ¿Qué tiene Elías que no tengamos nosotros? Como dice la palabra, un hombre lleno de debilidades, de pasiones. Lo que Dios busca es alguien que le crea. Dice un pastor amigo, un coreano, dice, Dios busca a un loco que le crea. Qué linda definición. A un loco que le crea. Y cuando la gente diga, no se puede, no, mira eso, digo, sí. Sí. Y permitir que el Señor fluya en nuestras vidas. Yo siempre suelo decir algo. Yo digo, yo soy Manuel Estrada. Tengo debilidades. Tengo fortalezas como todo ser humano. Pero no soy yo, sino Cristo en mí. Lo que dice 1 Corintios 15:10. Vamos a leer 1 Corintios 15:10. Un hermoso texto. Quiero que lo lea en su versión usted, pastora. Es muy hermoso. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Dice acá mi versión, que estoy leyendo acá. Dice, sin embargo, Dios fue bueno conmigo. Y por eso soy apóstol. No desprecié el poder especial que me dio y trabajé más que los otros apóstoles, aunque en realidad todo lo que hice, gracias a ese poder, todo lo hice gracias a ese poder especial de Dios. No somos nosotros, es Dios fluyendo a través de nosotros. Dice que había un burrito, iba caminando, veía como la gente lo aplaudía, ponían mantos cuando él caminaba, palmas de palmera, hojas de palmera ahí en el camino, y él decía, wow, cuán importante soy yo. La gente como me vitorea. Y en eso se da cuenta y mira hacia arriba. Venía Jesús montado en él. No somos nosotros. Somos burros, por así decirlo. Instrumentos que Dios usa. No hay por qué jactarse. No hay por qué jactarse. Dios toma lo vil de este mundo para avergonzar. Dice la Escritura. Sabemos la historia. Pastor Manuel, muchas veces me preguntan, ¿cómo habla Dios, pastora? Quiero saber algo, quiero que Dios me guíe en algo. ¿Cómo habla Dios? O en otras ocasiones me vienen con que, y a usted le pasará lo mismo, con que les habló Dios, y también conocemos que el diablo se disfraza de ángel de luz. Así es. ¿Cómo habla Dios? ¿Cómo sé que habló Dios? Los sueños, en sueños, ¿Dios nos habla también? Ok. Antes de seguir el tema, hay que poner una premisa. Dios jamás va a hablar en contra o contradiciendo su palabra. Eso de cajón, de cajón. Absolutamente, sí. Hay un problema para muchos creyentes, uso la palabra, que vienen a Cristo Jesús
Y en su vida antigua practicaban lo siguiente. Quiero ver cómo me va a ir en este negocio. Voy a ver que me lean las cartas, que me lean la hoja de coca, que me lean el café, que me lean, qué sé yo, la hierba el mate, no sé, que le lean algo. El tarot, el horóscopo. Están pendientes de cómo le quiere ir. Que alguien le diga cómo quieren saber el futuro. Y vienen a Cristo Jesús. ¿Y qué hacen? Ya no buscan adivinos, ya no buscan medium, ahora busquen disque, profetas, vasos, instrumentos. Y eso es un gran peligro. Es un gran peligro. Porque muchas veces ellos van a dar, Dios no lo va a usar. Alguien lo está usando. O tal vez en su buen corazón mezclan lo divino con sus emociones y lanzan la palabra. Y causan un problema en la persona. Lo vemos en un ejemplo en la Biblia. Cuando el rey pedía, se reunió el rey de Judá y el rey de Israel, y el rey de Judá dijo, dame, hay un profeta que hable parte de Dios. Sí, pero ese nunca ese es lo que Ese yo me quiero. profetiza todo mal, sí. Ese no le gustaba. No me gusta porque sí me dice lo malo. Tráelo, me dice, ese lo quiero. Y todos lo dicen, no, Dios ha dicho esto, hace esto, hace esto. Y dijo, a ver, dime. Y dice, bueno, para no desentonar, bueno, dicen, es verdad, eso va a pasar. No, no, dímelo. Dios dijo esto y le lanza la palabra. Que envió un espíritu de mentira, un espíritu, un demonio de mentira, de engaño, y todos los profetas hablaron cosas negativas. ¿Me entienden? Entonces, cuando uno viene a los pies de Cristo y adolece y trae esas prácticas de querer saber el futuro, de querer saber las cosas cómo van, ya no va a un adivino, sino va a un disque profeta. Hay profetas y profetas. A los profetas Hay probarlo, profetas y claro que profetas. sí. Sí. Hay profetas y profetas. Entonces, muchas veces se comete el error de decir, Dios me dijo. O viene un profeta y dice, Dios me dijo. Y cuando leo en la Biblia, en el Antiguo Testamento, y Dios dice, cualquiera que dijere que tuvo un sueño de parte de Dios, que Dios le habló, y no se cumple, agárrenlo a pedradas. Yo creo, yo aquí en mi iglesia tengo una pila de piedras ahí. Pues nadie me viene a profetizar. Porque una oportunidad me llegó a alguien del norte del país, de Trujillo. Yo vivo en Chimbote, a 2 horas, a 3 horas casi de casa. Pastor, Dios me envió a su iglesia con un mensaje. Me reveló un mensaje para Chimbote. Mañana Chimbote va a estar destruido y usted va a tener que darme el púlpito para anunciarlo. Mañana lunes a las 5 de la tarde. Hermano, le digo, mañana conversamos. ¿A qué horas? A las 5:01. Han pasado más de 16 años y seguimos vivos aquí en Chimbote. Por culpa de esa persona no voy a pensar que Dios es malo. Por culpa de esa persona no voy a pensar que Dios miente. Es esa persona, no es Dios. Exacto. ¿Y qué es lo más dañino? Dios me dijo, Dios dice. ¿Por qué usan el nombre de Dios? Es igual cuando en la edad bien antigua decimos, a ver, júrame, te lo juro. Es como decir, esta es mi aval, esta es mi garantía, te lo juro. Por la vida de mis hijos, porque se muera mi vecino. Pero juran por algo, juran. ¿Me entienden? ¿Para qué? Para decir que, caramba, que lo que te va a decir es verdad. Dios me dijo, y la gente cuando dicen Dios me dijo, mutis, es Dios. Pablo dice, juzgad las profecías. No creáis a todo espíritu. Por eso cuando alguien viene con una profecía,
tomo mi... No, no es que no le creo, no creo en la profecía, yo creo en las profecías que son de Dios, y las creo y las he visto cumplirse, sino que me pongo en modo de filtrar, analizar. ¿Por qué? Porque como pastor, soy responsable por mi grey. Así me dice Hechos, así me dice Pedro. Entonces, llegó una oportunidad que le dijeron a un hermano, de aquí a 6 meses, de aquí a 6 meses, le dice el profeta, caminarás. Estaba en un hospital paralítico. A los 6 meses se murió. Y el profesor me decía, pastor, ¿y qué pasó? No sé, le decía, no sé. Le profetizó que iba a caminar, que Dios había dicho que va a caminar. Le dije, bueno, caminar en el cielo, seguro, porque no hay otra explicación. Cuando se toma ligeramente esto, que Dios me dijo que dé, no solamente nos engañamos a nosotros o nos afectamos a nosotros, sino afectamos a los que nos escuchan. Y algunos de ellos, lastimosamente, al ver que no se cumple la profecía, reniegan y se alejan de las cosas de Dios. Eso es lo más doloroso. Ahora, Dios jamás va a contradecir su palabra. De que Dios me habla, ¿cómo Dios me habla, pastor? ¿Me habla en sueños? Sí, habla en sueños, es bíblico, pero también hay una premisa ahí. Cuando José le dice al faraón, y el que el sueño haya ocurrido 2 veces, quiere decir que es seguro. Algunos tienen sueños porque comen mucho frijol, se van con el estómago lleno a la cama, tienen sueños. No, cuando Dios tiene algo, lo va a mostrar. Ahora, como le dije, 2 veces es seguro. ¿Cómo Dios también me habla? ¿Por sueños? Sí. También me habla a través de su palabra. Esta es la revelación escrita de Dios. Ahí encontramos el mensaje de Dios. Es la carta de amor de nuestro Señor para nosotros. Aquí encontramos. Pero hay un problema. ¿Cuál es el problema? El problema es que hay muchas personas que hacen de la Biblia un buffet. Un buffet. Lo que le gusta y lo que les conviene lo agarran. Sí. Por ejemplo, había un hermano que tenía la tendencia, yo respeto esa práctica. Señor, háblame. Abre su Biblia, mete el dedo y lee. Judas se ahorcó. Uy, señor. No, no. Señor, háblame. Mete el dedo, ve tú y haz lo mismo. ¡Uy, Dios! Lo bueno es que por lo menos la abran, y no que la Biblia junte polvo. Ya que estamos metidos en esto, y ya para ir dándole final a la charla, Rápido. las manifestaciones del Espíritu Santo, ¿se quedaron ahí en Pentecostés? ¿Con los apóstoles quedaron ahí? ¿O No. Ahora, el libro de Hechos de los Apóstoles no acaba ahí, en el 28. Continúa. Porque son los hechos del Espíritu Santo, no los apóstoles. Los hechos del Espíritu Santo. Y hasta que el Espíritu Santo ascienda de la tierra, vuelva a donde pertenece, hay mucho pan por rebanar. pero hay lamentablemente mucho cristiano seco que se seca en vida, está momificado porque hacen muy solemne esto de ser hijos de Dios, que tiene tanto de locura del espíritu, ¿no? Aquí en Perú, perdóname que te corte, pastora. Aquí en Perú hay un pastor. Era de una denominación cuadrada, por así decirlo. Y él escucha
del bautismo del Espíritu Santo, de lavar en lenguas, de los milagros, aunque de cliché decían que creían que Cristo sana, Cristo salva, Cristo viene, creían, pero como cliché. Y él decía, si esto es verdad, yo necesito entenderlo, Señor. Y comenzó a orar. No supo en qué problema gordo estaba vendiendo. Comenzó a orar, a buscar a Dios. Lo bautizó con el Espíritu. Ahora se le complicó la cosa. Hablaba en lenguas. Santo Dios, ¿cómo le dijo que yo no creo lo que quieren ellos? Tuvo que renunciar a su denominación. Y Gloria a un Dios. buen pastor. Gloria, gloria a Dios. La Biblia dice que cuando llegamos a Cristo somos perseguidos. Yo creo que la persecución es muy evidente, a la que, bueno, ya se está cumpliendo todo el reloj profético, ¿no? Pero yo percibo, por lo menos en nuestro país, percibo la persecución y no lo hablo con paranoia encima, sino la persecución que comienzan a sufrir los hijos de Dios, la iglesia. De hecho, nuestro país últimamente es pionero en todo, en toda regla inmoral y perversa, estamos siendo número uno. Puedo aceptar que tratáramos de ser los número uno en el fútbol, pero me duele mucho que mi Argentina esté siendo número uno en un montón de leyes y de perversiones. ¿Cómo, ¿Cómo transita la vida de un creyente? ¿Cómo debe caminar este camino de la vida, ¿no? Esta senda de la vida del creyente en momentos en donde la maldad es vista como esto está bueno, Normal. esto es libertad, eh, donde somos vistos como sectarios, locos, donde matar criaturas en el vientre es lo correcto, donde está siendo destrozada la familia, que es el núcleo primario de la sociedad, cuando se proclama el amor y los matrimonios del mismo sexo, cómo se crían hijos incluso, ¿no? Porque acá en Argentina los chicos en el colegio tienen por ley que recibir educación sexual y esto de la igualdad de género y todo. A ver, es algo que a mí me preocupa mucho. Sí, por supuesto, conozco las armas, pero para los que nos están escuchando, ¿cómo se transita la vida con esta persecución que comienza, pero que es cada día más clara, ¿sí? En donde nos quieren callar y parece que Satanás nos escupe con su burla. Acá reino yo. Las cosas son a mi modo. Yeah. Hay una palabra. Jesús cuando iba camino, lo llevaba en camino al Calvario, al Gólgota, él expresó lo siguiente. Si con el árbol verde hacen esto, ¿qué no harán con el seco? Las cosas que hoy vemos, en el tiempo de Jesús había injusticia, había injusticia. Maldad, había maldad. Perversión y pecado, había. Va a sonar como que para ser indiferentes, pero Jesús nos puso lo siguiente. Es cierto que tenemos que orar, bueno, nos llamó a hacer luz y sal en esta tierra. No vamos a cambiar el mundo. Las cosas van a ir cada día más degradantes, van a ser más degradantes. Jesús dijo, el mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ahora, necesitamos ser, dice la escritura, ser extraterrestres.
¿Sabe usted, amada pastora, que los extraterrestres existen? Pastora, Cuénteme. véase en un espejo, miremos en un espejo. Dice, porque estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Un extraterrestre es alguien que no es de este mundo. Así que estamos aquí, pero no somos de aquí. Que tenemos que influenciar, sí. Que tenemos que tratar de ese efecto transformador, sí. A tal punto que me encanta una escritura en el libro de Hechos que dice, los que trastornan el mundo han llegado aquí. ¡Wow! Imagínense cómo se referían a los cristianos, como trastornadores. Hoy, ¿qué dicen? Los trastornados están aquí. ¿Por qué? Porque no impactan, no impactamos. No somos agente de cambio en nuestra casa, en nuestro barrio, en el trabajo, donde quiera que estemos, tenemos que impactar. La luz, el cambio es de adentro hacia afuera. Empieza por casa, por la familia. Tenemos que impactar hacia afuera. Y lo que nos dijo Pablo en Romanos 8, dice, el anhelo ardiente de la creación es la manifestación de los hijos de Dios. El mundo necesita, perdón, el mundo necesita ver hijos de Dios, ver Jesucristos encarnados en esta tierra. No, alguien dijo, no quiero que me hablen de Cristo, quiero que me muestren a Cristo. La pregunta que cae madura, ¿estoy hablando de Cristo o mostrando a Jesucristo? ¿Qué estamos haciendo? ¿Hablando de Él o estamos mostrándolo? Ahí está la diferencia. Qué valiosa su respuesta. Pastor, lo invito a que ore por todos los que nos van a escuchar, también por mí, por supuesto. Padre, te damos gracias por este hermoso tiempo en tu presencia. Gracias por tu sierva, Señor, por tu sierva Adriana de Jesús. Gracias por la bendición que me das de conocerla. Padre, te pido que esta palabra que hemos compartido, los temas que se ha vertido en esta reunión, Dios, tú puedas seguir tratando, ministrando, confrontando cada vida, que tu palabra, la cual es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, siga trabajando en cada día. Oro por tu sierva, Padre, que tú la guardes, tú la uses, oh Dios. Si tú, oh Dios, la has llamado en este tiempo, Señor, tal como, oh Dios, Esther, le dijo, Mardoqueo le dijo a Esther, y quién sabe si para este tiempo ha llegado al reino. Señor, tú las tienes a ella en este tiempo, en tu reino. Tú la tienes, oh Dios, preparada en este tiempo para la obra que vas a hacer en Argentina, para el remesón que vas a hacer en Argentina, Señor amado. Te rogamos que uses no solamente a ella, sino a su familia, oh Dios, que uses a los miembros de la congregación y a todos aquellos donde la palabra y esa transmisión está llegando, Padre, que puedan ser el desafío a sus vidas, Padre Celestial, y puedan, oh Dios, reaccionar, Padre, y entender que no necesitamos, que el mundo no necesita que le hablemos de Cristo, sino que le mostremos a Cristo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? A la medida que nos rindamos a ti, a la medida que renunciemos a nuestras vidas, a nuestros deseos, por hacer tu voluntad. Te pedimos que nos ayudes, oh Dios, en el nombre de Jesús. Sella esta palabra en tus corazones. Gracias por ese tiempo especial y por cada hermano y amigo que está en la transmisión. Bendice sus vidas. Toca, Señor, y que tu palabra viva y eficaz trabaje en su corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, Pastor, fue muy lindo, fue muy cálido y muy nutritivo para nuestras almas. Y bueno, no me quiero despedir sin antes bendecirlo y bendecir su familia y su ministerio. Espero que pronto se repita. Estamos en contacto. Sí. Chao, bendiciones, Pastor. Bendiciones.